Qué gusto me da poderte saludar. Bienvenido a Vivir con Pasión. Ya viernes, fin de semana. Me da muchísimo gusto poderte saludar y que estés aquí con nosotros, escuchándonos a través del 96.5 FM de tu radio. Y espero que te quedes con nosotros hasta ahora porque llega el fin de semana y también con eso llegan reuniones. Llega también diferentes formas de convivir con la gente que tenemos a nuestro lado, con amigos, con familia, con pareja. Y pues a veces se nos olvida que una de las maneras de comunicarnos con ellos, y yo creo que una de las más importantes, es el conversar. Y para platicar de ello y de este arte de conversar, en qué consiste, qué abarca y cómo podemos unirnos más a estas personas que queremos, y también, bueno, puede abarcar a todo, obviamente también en el aspecto laboral, es un arte el poder conversar y poder llegar a un acuerdo a través de una conversación. Pero a veces se nos olvidan aspectos muy importantes para que realmente el conversar pues no sea un monólogo y que realmente también sea un diálogo. ¿Qué podemos hacer para mejorar esa capacidad de conversar? Para platicar de esto me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Javier Alard de Landa. Alard, ¿verdad? Se pronuncia tu apellido, Javi. Bienvenido, él es coach ontológico, consultor empresarial, tiene una ingeniería industrial, cuenta con 2 maestrías, bueno, ha publicado 2 libros, nos vino a platicar de cómo podemos escribir un libro y fue un tema que a mucha gente le encantó, que a partir de ahí hay gente que, Javi, te lo digo, empezó a escribir un libro y ya me han mandado hasta pequeños resúmenes de libros, de lo que llevan de sus libros. Así que estoy segura que con el tema de hoy también pues nos vas a compartir algo muy, muy especial para poder aplicar estas habilidades emocionales que tú conoces también para el liderazgo a través de tus diplomados y tus conocimientos. Bienvenido, Javi, ¿cómo estás? Muchas gracias, Dinora. Pues la verdad es que es un privilegio para mí estar aquí contigo nuevamente y bueno, pues muy agradecido por esta invitación. Muchas gracias a ti. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo le hacemos para que realmente conversemos? Porque es algo que se nos ha venido olvidando con todas las interrupciones que tenemos en nuestro día a día, toda la tecnología, todas las barreras de comunicación que se nos presentan hoy en día impiden que el conversar sea ese arte del que nos vienes a hablar hoy. Así es, Dinora. Bueno, este es un tema que me encanta y sobre todo pues que tiene que ver con, como tú lo dijiste, el diálogo, la comunicación, escuchar. El arte de saber conversar es lo que vamos a hablar hoy. La conversación yo lo veo como es una danza entre el escuchar y el hablar. No puede haber una conversación si no existe esta parte de escuchar y esta parte de hablar. Y bueno, hay conversaciones que tenemos como lo estamos teniendo tú y yo ahora. Y por otro lado también están las conversaciones que tenemos internas, ¿no? Que también platicaremos un poquito de eso después. Es verdad. Entonces, y se me hace muy importante para hablar de qué es una conversación y el poder de conversar y el arte de saber conversar, hablar de escuchar. Entonces, primero que nada, pues hacer una distinción muy básica entre oír y escuchar. ¿Estás de acuerdo? Sí, es muy diferente. Porque oír es un fenómeno de orden fisiológico. Es simplemente percibir vibraciones, ¿no? Ruidos. Sí, exacto. A veces estás oyendo el tráfico, pero no estás escuchando exactamente qué es. Si es un camión, si es no sé, si está pasando un coche. O sea, qué ruidos son exactamente. No los estás percibiendo, pero como dices, no atendiendo exactamente. Exacto. Y de hecho, nosotros podemos dejar de oír en cualquier momento simplemente tapándonos los oídos, ¿no? Sí. Pero no podemos, más bien al revés, no podemos dejar de oír a menos que nos tapemos los oídos así muy fuerte para dejar de oír, pero podemos dejar de escuchar en cualquier momento, porque escuchar va mucho más allá. Escuchar es comprender, es dar sentido a lo que se está oyendo, es oír más interpretar. Uh-huh. Y de hecho hay un autor que de coaching ontológico que es Rafael Echeverría, que él ya no lo ve como oír más interpretar, él le pone algo más que es
percibir más interpretar, porque él dice que el escuchar, esta parte de percibir, pues también es percibir los gestos, la tensión muscular de la persona que te está hablando, su emocionalidad, su cuerpo en general, y esto te da muchísima información de lo que te está diciendo. Escuchar, como quien dice, con todos los sentidos, con toda nuestra atención. Exacto. Qué interesante, porque sí es cierto, a veces caemos en oír, pero no estamos entendiendo lo que la persona nos está diciendo, o está nuestra mente volando. Puedes estar a lo mejor en una conferencia, una charla, o a veces frente a alguien, y estás oyéndolo, pero ya te perdiste. A veces incluso, Javi, no sé si te ha pasado, bueno, de repente cuando te metes tanto en la conversación, pero que también nos olvidamos del aquí y el ahora, y empiezas a hilar la conversación o lo que la otra persona está diciendo con esas conversaciones internas que dices, ay, mira, a mí me pasó algo parecido, y empiezas a divagar y de repente te piensas y dices, a ver, ¿en qué va? Porque como que me identifiqué tanto que me ensimismé, o sea, me metí tanto en algo mío que me estoy perdiendo. Pero ¿cómo lograr que eso no te lleve a que la otra persona esté desatendida? Sí, exacto. Porque y justo, no es nada fácil, no es nada fácil. Nada fácil. Y lo que estás diciendo me hace total sentido. Y es que muchas veces nosotros deseamos escuchar con paciencia, como que estamos totalmente dispuestos a escuchar y pareciera que algo nos lo está impidiendo. Y así es. Yo lo veo como que tenemos un contenedor emocional. Y mientras la otra persona nos está hablando, este contenedor se va llenando de juicios, de interpretaciones, de opiniones, de pensamientos, de emociones. Entonces, cuando este contenedor se llena, ya no cabe la información de nuestro interlocutor. Y es por eso lo que tú me estabas diciendo, que de pronto estamos en una conferencia o escuchando una conversación y de pronto te dicen, ¿qué opinas? Y tú estabas pensando en otra cosa, ¿no? Exacto. Porque, pues, como te decía, es este contenedor, yo lo veo así, como es un contenedor que se empieza a llenar, a llenar, a llenar. Y lo lamentable es que muchas veces no nos damos cuenta y creemos que estamos escuchando, pero realmente estamos no escuchando a la persona, sino estamos escuchando nuestros pensamientos, estamos analizando, estamos con muchas otras viendo cosas, que vamos ¿no? a contestar. Exacto. A veces ya te están diciendo algo, mira, le voy a decir que quién sabe qué, o sea, estás pensando en qué vas a decirle a la otra persona, y pues eso hace que nos olvidemos de lo que realmente la persona está sintiendo o está pensando, o lo que nos está queriendo transmitir, porque ya estamos pensando en nuestra parte de qué le voy a decir o qué le voy a contestar, y pierde sentido eso que nos están diciendo, ¿no? Pero sí es algo que, ahora también, Javi, al ratito yo creo que también nos lo compartas. ¿Qué hacer con esas personas? Porque a veces uno cae en el monólogo, pero también a veces la otra persona cae en ese monólogo y no sabes cómo hacerle para que realmente sea un diálogo o una conversación. Ahora sí que se oye muy feo, pero bueno, ¿y cómo lo callas, no? Porque hay gente que también trae muchas ganas de compartir, pero que llega un momento en que dices, a ver, esta plática o este tema, pues ya como que o ya se agotó o no viene tanto al caso. Pero bueno, eso nos lo compartes ahorita. No sé, después de la pausa, Sí. ¿qué otro punto vamos a analizar ahí aparte de esto? No, en pues cuanto mira, a la escucha. Simplemente para mí, esto de la escucha, una reflexión que yo hago muy importante es que pues desde pequeños en la escuela nuestros padres nos enseñan a hablar, nos enseñan a leer, nos enseñan a escribir, pero ¿quién te enseña a escuchar? No es algo que realmente no es parte de la formación académica, ni es algo que los padres de familia tienen en mente enseñar a escuchar. Y luego por eso vemos muchísimos problemas de comunicación, porque no nos entendemos. ¿Y por qué no nos entendemos? Porque no estamos escuchando. Hay una frase que me gusta mucho, que es de Ernest Hemingway, no sé si la has oído, y no me acuerdo exactamente la edad, pero dice, se necesitan 2 años para aprender a hablar, y más de, 70, 80 para aprender a escuchar. Así es. Y la verdad es que a lo mejor nos morimos sin aprender a escuchar realmente. Y la idea que hoy nos vienes a compartir, pues es, bueno, ¿cómo le hago para aprender esta habilidad o tener esta habilidad de escuchar? Y más porque, como te decía ahorita, Javi, las barreras cada vez son más.
interrupciones externas, nuestros mismos ruidos internos, y ahorita igual nos compartes también, porque hay bastantes aspectos que yo veo que nos impiden o que parece que se nos están interponiendo en el camino para impedirnos esa escucha activa. Exacto, así es. Y nada más para comentar algo, lo que me decías hace rato de cuando parece un monólogo de la otra persona, pues realmente la persona que está escuchando es una habilidad también que tienes que desarrollar, el tú encontrar el momento oportuno para interrumpir, pero de una manera suave. Hay momentos donde quizá no puedes interrumpir porque la persona está con toda la emoción a flor de piel y está hablando como con mucho entusiasmo de algo y tú no puedes interrumpir. Pero si tú no interrumpes de vez en cuando, ni siquiera le estás dando retroalimentación a la persona de que lo estás escuchando o de que estás entendiendo su mensaje. Entonces también es una habilidad a desarrollar, el tú saber interrumpir, saber cuándo interrumpir, cómo interrumpir, quizá un poco parafraseando lo que la persona te dijo, como para validar la escucha. También es muy importante validar que lo que estás escuchando es lo que la otra persona te está queriendo decir. Yo creo que también influye mucho los gestos, ¿no, Javi? O sea, hay gente que parece que estás hablando con ella y parece la pared. O sea, no hace ninguna expresión, no sabes que... O sea, obviamente a lo mejor no sabes exactamente qué está pensando alguien nada más por cómo mueve la cabeza, pero sí al menos estás percibiendo o puedes llegar a percibir que la persona te está atendiendo con esos gestos, con ese lenguaje no verbal que a lo mejor no tiene que decir, de hecho no tiene que decir nada para darte cuenta que sí está escuchando. Así es. Regresando a la pausa, nos sigues compartiendo este tema muy importante hoy en día, el arte de conversar. Regresamos después de esta pausa. Estás escuchando Vivir con Pasión. Comunícate con nosotros. Teléfonos en cabina 8000-2300. Regresamos. Vivir con Pasión por Dominio FM. Oye, muchas gracias por seguir sintonizándonos. Te recuerdo que también puedes escucharnos a través de www.dominio.fm. Ahí en el apartado donde dice escuchar en vivo nos puedes estar sintonizando. Y también puedes enviar tus comentarios a través del Facebook, dominio.fm. Síguenos en la página de Facebook. Mi Twitter es @Dinora_Delgado. Dinora_Delgado, sí, en mi Twitter, ¿verdad? No sé por qué de repente me confundí. Y seguimos compartiendo este tema, el arte de saber conversar con Javier Alard. Y nos decías, Javi, bueno, tantas preguntas que hay, porque sí, esa capacidad de escuchar, que el punto base de un diálogo, cómo trabajarlo. También se me hace algo importante de compartir, cómo podemos aprender a hacerlo bien, para que no nos interrumpiendo nosotros mismos, o interrumpiendo impidiendo el desarrollo de esa capacidad de escuchar al 100%. Muy bien. ¿Cómo hacerlo? Te voy a compartir yo algunas herramientas básicas. Solo me gustaría como retomar, antes de irnos al corte, hablaste de los gestos de la persona que te está escuchando, ¿verdad? Claro. Y ahí me gustaría hacer una reflexión. ¿Qué significa, por ejemplo, cuando yo digo estoy de acuerdo? Cuando yo te estoy diciendo estoy de acuerdo, quiere decir que tú estás bien y yo estoy bien. Si yo te digo estoy en desacuerdo, quiere decir que yo estoy bien y tú estás mal. Uh-huh. Si te fijas aquí, la relación es que en ambos yo estoy bien, ¿no? Como que en ambos el que tiene la razón soy yo. Y mucho de la escucha tiene que ver con escuchar desde un lugar totalmente neutral, donde yo no necesariamente tengo que estar de acuerdo o en desacuerdo, sino que soy neutral totalmente. Entonces, por eso de los gestos, coincido contigo en que necesitamos algo que nos haga saber que la persona nos está escuchando, pero también me gustaría aquí resaltar que no es necesario que la otra persona te empiece a hacer gestos de aprobación todo el tiempo, ya sabes, como que moviendo la cabeza diciendo sí, estoy de acuerdo, o moviendo la cabeza como no. Entonces, tampoco es que esté ahí como una momia simplemente escuchándote, ¿no? Pero ¿de qué forma se puede? Pues bueno, también puede ser ahí algunas de las herramientas que les voy a compartir. Sí, te hace sentido esta parte que digo de los hasta gestos. Cierto punto tiene, o sea, veo que me imagino a qué te refieres, porque por ejemplo incluso la propia mirada, no sé, exacto. A mí se me ocurre que es una manera en la que nos damos cuenta que la otra persona
nos está atendiendo, que no está mirando al vacío, ¿verdad? Al menos. Exacto, porque exacto. Estás dando una charla y tú sabes qué personas sí están atendiendo la plática y quiénes no, en una clase, por ejemplo, ¿no? Exacto, sí, pero no quiere decir que los gestos o que la persona que te está escuchando, porque mucha gente lo hace de estar moviendo la cabeza así como de arriba abajo, como diciendo sí. Y sabes que eso yo lo hago instintivamente. Muchos lo hacemos, muchos lo hacemos instintivamente. Y yo creo que es así como que, sí, estoy de acuerdo, Estoy de acuerdo. Entonces, el arte de escuchar implica escuchar desde un lugar totalmente neutral, pero a la vez desde un lugar de total apoyo y compromiso. Pero sí es importante que estás escuchando sin buscar estar o no de acuerdo, incluso sin buscar tener una opinión, porque muchas veces por estar buscando tener una opinión y como tú decías, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a contestar? ¿Qué voy a opinar? Ahí dejamos de escuchar totalmente porque ese contenedor emocional que te hablaba yo al principio se va llenando y ya no cabe la información de la persona que te está hablando. Uh-huh. Entonces, si escuchamos con la idea de no necesito dar una opinión, no necesito dar un consejo, no necesito estar de acuerdo, no estoy de acuerdo, sino simplemente escuchar como un espejo, como algo neutral, ahí es donde va a fluir mejor la comunicación. Y hay unas herramientas básicas que vienen de la escucha activa. Hay muchísimos tipos de escucha, nos podríamos llevar todo un programa aquí hablando solo de escuchar, ¿no? Pero la escucha activa es un tipo de escucha que representa un esfuerzo físico y mental para obtener la totalidad del mensaje a través de la retroalimentación que tú como la persona que está escuchando le das al que está hablando, que puede ser con tus gestos, con repetirle lo que estás diciendo para ver si estás entendiendo. Entonces es todo lo que te decía al principio de interpretar, de percibir, etcétera. Una herramienta es el parafraseo. Sí. No sé si lo has escuchado, que es repetir lo que estamos escuchando mediante nuestras propias palabras. Es decir, tú me estás contando algo y yo te puedo decir, oye, mira, lo que entiendo entonces es que tal, o lo que escucho de ti es tal. Y eso no es más que validar lo que la otra persona nos está diciendo. Uh-huh. La otra persona perfectamente nos puede decir, no, eso no es lo que dije es tal, y ahí es donde se empieza ya a formar una conversación. Uh-huh, para saber que realmente nos estamos comprendiéndonos. Exacto. Entonces, ese es el parafraseo. Otra herramienta es el reflejo. Y el reflejo es repetir exactamente con las mismas palabras lo que te dijo la persona. Uh-huh. Y esto pudiera parecer muy tonto. Incluso yo la primera vez que aprendí esta técnica me parecía hasta ridículo, ¿no? Que tú me estuvieras diciendo algo y que yo te lo repitiera. Lo que escucho de ti es esto, y que sea exactamente lo que tú me estás diciendo. Sin embargo, lo he comprobado en talleres y con dinámicas que para la otra persona, es decir, para la persona que está hablando, cuando el otro, el que te escucha, te repite lo que dijiste con tus propias palabras, es muy poderoso. Es muy, muy poderoso escuchar tus propias palabras en la voz de alguien más, como que de pronto te caen 20 y dices, sí, híjole, yo dije esto, pues mira, entonces tal, ¿no? Sí, como dices, le cae el 20 a la persona que lo dijo y también tú comprendes más, o estás tomando en cuenta exactamente las mismas palabras que el otro comentó y se siente como entendido. Esto, fíjate, a mí me gusta mucho aplicarlo en dinámicas en cursos de servicio al cliente. Cuando un cliente te está pidiendo algo y tú repites o le das a entender que sí, que lo comprendiste, repitiendo las mismas palabras, pues el cliente dice, sabes que sí, es exactamente lo que quiero, ¿no? Como que logras más un entendimiento a cuando, pues no sé, por ejemplo, un manejo de conflictos, en situaciones de ese tipo en donde ya la persona se siente a lo mejor incomprendida y cuando repiten esas mismas palabras, entonces ya logran ese entendimiento, o al menos lo he visto así también en ejercicios o en situaciones reales. Pero sí no es algo, como dices, puede sonar algo así como que me estás arremedando. Sí. O sea, pues ¿crees que estoy tonto o qué? O sea, porque estás repitiendo exactamente lo mismo. Pues sí, es lo que te estoy diciendo. Pero sí ayuda mucho. Funciona bastante. Totalmente. Y eso de que me decías de que me estás arremedando, sí, es como un juicio que nosotros nos hacemos de lo que el otro va a decir, pero realmente el otro no lo ve así. Uh-huh. Para el otro funciona casi siempre cuando después de hablarte muchas cosas, porque hay veces que cuando tú estás muy emocionado platicando algo que te sucedió, de pronto ni siquiera estás muy consciente de lo que estás diciendo, y entonces cuando la otra persona te repite exactamente o casi exactamente lo que dijiste
dices, ay. Sí, simplemente puede ser como un mini resumen. Oye, entonces te pusiste muy contento por el regalo que recibiste de fulanito. Exacto. O sea, estaba muy contenta. Entonces es como una reafirmación, podría decirse, de lo que el otro me está compartiendo, una validación. Que estás escuchando. Y justo dijiste resumen, esa es otra herramienta, es el resumir simplemente lo que estás escuchando. Tú hablaste tal, entonces yo busco el momento oportuno para interrumpir y te resumo lo que escuché. Y como, oye, pues mira, entonces entiendo que tal, y como un resumen. Y bueno, finalmente de estas herramientas básicas hay otra que es el reconocer sentimientos. Y esto genera mucha empatía, que es algo muy importante cuando estás escuchando. Por ejemplo, de pronto decirte, noto que esto es doloroso para ti, o mira, noto que te emociona. Pero fíjate que hay una línea muy, muy, muy delgada entre reconocer sentimientos o notar un sentimiento cuando es evidente a tú ya hacer como un diagnóstico o un juicio de lo que estás escuchando. Eso Exacto. Es lo que no hay que hacer, ¿no? A ver, un ejemplo. Sí. Mira, por ejemplo, si me estás tú contando quizá que tuviste un problema con tu pareja o algo así y de pronto pues se te sale una lágrima, yo te puedo decir, oye, noto que es doloroso, noto que te entristece y aquí genero cierta empatía contigo. Sin embargo, si yo te digo, mira, pues yo lo que noto, lo que veo es que a ti lo que te duele no es que él te haya dicho esto, sino lo que te duele es que... Le empiezo a querer dar terapia. Exacto, entonces tú ya le quieres dar un diagnóstico de lo que estás escuchando, eso no. Y si no lo puedes hacer, si no puedes reconocer un sentimiento porque el sentimiento no es evidente, mejor no lo hagas porque ahí ya estás metiendo como tu juicio, tu diagnóstico, ¿no? Entonces, si la persona está brincando de felicidad, pues claro, le puedes decir, oye, noto que te emociona, sígueme contando o algo así, porque pues es evidente que le emociona o que le entusiasma. Sí, porque hay gente con quien a lo mejor puedes atreverte a hacer ese diagnóstico porque hay demasiada confianza y porque a lo mejor hay un permiso ahí previo incluso de, oye, te puedo comentar algo, o sea, pero depende mucho de la cercanía y de muchos otros aspectos. No es fácil llegar a eso y aparte pues no es como que no nos compete hacer un diagnóstico de entrada, ¿no? No sería escucha, como dices. Exacto, sí, exacto. Entonces, ese sería otro punto. En resumen, ahí vamos. La escucha activa puede ser... Sí, las herramientas básicas, que son el parafraseo, que es repetirte lo que me dijiste con mis propias palabras. El reflejo, que es repetirte exactamente lo que tú me dijiste. Y resumir lo que escuché. Y también reconocer sentimientos, ¿no? De pronto... Y es muy importante interrumpir, como lo que tú me decías, para que no se vuelva un monólogo de la otra persona, interrumpir, porque de lo contrario no voy a poder memorizar todo lo que me está diciendo. Exacto. Y después de 20 minutos no voy a poder yo parafrasear o reflejarle lo que me dijo. Entonces, es importante interrumpir, pero sí, saber cómo interrumpir. Ahorita eso nos lo compartes regresando a la pausa, Javi, porque sí, es algo importante cuando, sobre todo hay personas que te digo, se agarran así a platicar algo muy largo, o sea, que les gusta platicar una anécdota o algo que están, y a lo mejor se van 5 o 6 minutos, no sé, y no dejan de hablar, o no sé, y ahí también es bueno de qué manera, o sea, desarrollar alguna habilidad para uno, que sepa que lo estás comprendiendo. 2, también, si ves que la situación o la plática se está volviendo un monólogo, ¿cómo hacerle? Porque también, bueno, algunos que también trabajamos con grupos o estamos por ejemplo, en una clase, en una plática, en una conferencia, en un curso, nunca falta el que comparte una experiencia, a lo mejor ya se fue, ¿verdad? Empezó con su experiencia y era compartir algo a los demás y no termina esa conversación, más bien ese monólogo, ¿no? Y es algo que puede interrumpir también el curso de esa plática, de esa conversación, que somos 5, 6, 7 personas. Damos una pausa, seguimos con más de este tema, el arte de saber conversar. No te vayas. Estás escuchando Vivir con Pasión. Comunícate con nosotros. Teléfonos en cabina 8000-2300. Por Dominio FM. Regresamos. Teléfono en cabina 8000-2300. Estamos platicando
del arte de saber conversar. Este es el tema de hoy y hablábamos, bueno, de este punto básico, Javi, de la escucha activa, de las herramientas que nos das o los tips, cómo podemos aplicarlas. Y por otro lado, te compartía que, bueno, eso es algo muy complicado en algunas ocasiones que a mí me ha sucedido y veo la manera de, como dices, interrumpir. Sin embargo, a veces no sabemos si es la manera adecuada. Y también me ha pasado que, porque la persona, como decíamos ahorita, habla durante un tiempo, pues no sé, considerable, ¿verdad? No sé exactamente si haya un tiempo en el cual dices, bueno, a ver, como que ya se tardó mucho, no termina de hablar, no cierra el tema, y a lo mejor somos 6 personas en una conversación y como que vemos como que no va a acabar y el tema, o queremos platicar de algo diferente. Sí, su problema, su situación, hasta cierto punto es importante, pero no solamente estamos 2 personas. A veces también es cuando se torna un poquito más complicado esto. O en un curso o en una conferencia nunca falta el que levanta la mano y bueno, quiere compartir algo y ya se fue y no logramos cerrar la idea con esa persona. ¿Hay alguna manera, alguna estrategia que nos puedas compartir? Mira, primero, respondiendo a tu pregunta, que si hay un tiempo o algo así, no lo hay, ¿no? Entonces, eso más bien tiene que ver con la persona que está escuchando. La paciencia. Si de pronto tú estás escuchando y dices, ya me estoy perdiendo, pues no puedes memorizar todo lo que te está diciendo para tú después repetírselo o parafraseárselo. Entonces, simplemente tú tienes que buscar el momento oportuno. Esto tiene que ser una transición suave entre el oyente y el interlocutor. Entonces, mira, algunas maneras de hacerlo. Cuando en algún momento la persona hace una pausa para respirar, o de pronto hace una pausa en hablar. Y algunos no respiran, perdón. Ahí, por ejemplo, cuando hace esa pausa para respirar o cuando de pronto hace una pausa para pensar, ahí tú puedes entrar como por ejemplo, es muy fácil entrar ahí reconociendo los sentimientos, como decir, noto que esto es doloroso para ti, o noto que te emociona, o otra cosa, sin miedo, interrumpir pidiéndole permiso. Entonces, si de pronto la persona está hable, tú sin miedo simplemente ponerle un alto y decirle, ¿me das permiso de interrumpirte? Quisiera validar lo que estoy escuchando. Entonces, muchas veces no interrumpimos por miedo a interrumpir, pero la otra persona se suelta hablando y no se da cuenta que no te está dejando, que no está permitiendo el diálogo, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay veces que sin miedo lo tenemos que hacer, como decirle, a ver, alto, ¿me das permiso de interrumpirte? Quisiera validar lo que estoy escuchando, o quisiera ver si estoy entendiendo lo que me estás queriendo decir. Uh-huh. Entonces, pues sería eso, simplemente interrumpirlo así seco, pidiendo permiso, o quizá discúlpame que te interrumpa, pero quiero validar lo que estoy escuchando. Uh-huh. O simplemente buscar el momento donde haya una pausa, una respiración. Y hace ratito hablamos de las herramientas básicas y no me gustaría dejar afuera algunas otras como reglas o algunos otros tips. Y uno es definitivo la posición y la mirada. Es bien, bien importante cuando estamos escuchando la manera en que nuestro cuerpo está. La mejor manera es tener el cuerpo adelantado, o sea, como hacia adelante. Un poquito hacia adelante. ¿No? No totalmente así, invadiendo el espacio de la otra persona, pero un poquito hacia adelante. La mirada es muy importante, el contacto visual con la otra persona. No hacer muchos gestos exagerados como en señal de aprobación o desaprobación o de que no estoy de acuerdo, porque de pronto eso confunde a la otra persona y dice, ay, como que ya no le gustó lo que estoy diciendo. Sí, genera juicios, como dices, estás generando juicios. Y bueno, la otra, estar muy atento a percibir el lenguaje no verbal, que es algo de lo que tú hablabas al principio, que puede ser pues el cuerpo, si está como tenso, puedes ver tú ahí la emocionalidad en la que está. Y pues finalmente también como que no estar haciendo otras cosas. Hay muchas veces cuando estamos escuchando y sobre todo estamos en una oficina o algo así, estás al mismo tiempo escribiendo un mail o dibujando. No es cierto que se pueden. Ustedes las mujeres dirán que son multitask, pero para escuchar tienes que realmente escuchar. Entonces yo lo empecé a aplicar así, a forzarme de cuando alguien llegaba a mi oficina a contarme algo, dejar lo que estaba haciendo, poner mis manos sobre la mesa o sobre mis piernas para no estarme distrayendo con algo y simplemente escuchar.
Sí, es que no es nada fácil, de verdad, nada fácil. Bueno, sobre todo para los que hablamos mucho, que ya estamos acostumbrados a hablar y hablar, es algo que tenemos o que debemos trabajar, ¿no? Y digo, en mi caso, a mí me encanta escuchar experiencias, escuchar ideas, conocer más de diferentes temas. Sin embargo, hasta cierto punto a veces como que dices, bueno, es que también quiero compartir o quiero decir, y ver la manera, se me hace siempre muy importante, como dices tú ahorita, ver la manera de lograr esa empatía con la otra persona sin dejar de atenderla, ¿no? Porque a veces también hay casos, y eso también yo creo que muchos lo hemos vivido, en donde ciertas personas, con tal de ser empáticas, platican inmediatamente una experiencia similar, ¿no? Es que a mí me pasó lo mismo, o yo también fui, o yo también, fíjate que esto... Entonces la plática se empieza a desviar hacia lo que la otra persona está platicando y ya no escuchaste lo que esa persona te quería decir realmente, exacto, ¿no? Exacto. Y se desvía. Y a mí me ha pasado mucho eso también, que estoy compartiendo una experiencia y la otra persona se identifica y nos vamos por otro tema y yo, híjole, pero no era lo que yo te quería decir. O sea, como que ya se fue la plática hacia otro lado y ahora cómo la retomo y ya como que sabes que ya me dio flojera, ya no tengo ganas sí. de regresarme, ya no te lo platiqué, ¿no? Entonces, y esto pasa mucho, Javi, yo lo puedo decir más con mujeres, o sea, entre mujeres, no acabamos un tema, ¿no? Hablamos de una cosa y luego de otra y luego de otra y batallamos a veces es muy divertido platicar solo amigas, ¿no? Platicar también entre amigas. Sin embargo, es algo que yo sé que a muchos de los hombres les desespera, porque un hombre empieza un tema, lo agota, no todos, ¿verdad? Es generalidad, pero estoy hablando en general. Y la mujer no, o sea, hablamos de un tema, pero ahí sacamos 5 o 10 subtemas, ¿no? Y es algo que a veces a los hombres les desespera. Dice, a ver, ¿cómo puedo estar hablando de 5 cosas a la vez? Sí. Y no termina la conversación y todas estamos hablando, todas que nos entendemos, pero no nos falta más, creo yo, desarrollar esa capacidad de escucha. Así es, totalmente. Y mira, el tema que vamos a pasar, me parece que pronto nos vamos a ir al corte. Y antes de entrar a la parte de las conversaciones, realmente del poder de las conversaciones, me gustaría simplemente como hacer una pequeña introducción, ¿no? Habíamos dicho que pues, hay 2 maneras de conversar. Una que es como tú y yo lo estamos haciendo, que puede ser hablando o incluso sin hablar, con el cuerpo, con señas, con gestos. Y la otra manera, las conversaciones que tenemos con nosotros mismos. Esas que nadie se entera más que tú y que muchas veces ni siquiera tú te estás enterando de esa conversación. Todo el tiempo estamos en conversaciones, ya sea conmigo o con otros, todo el tiempo. Y podemos decir que cuando no estamos consiguiendo un resultado, lo que puede estar fallando es la conversación, o lo que puede funcionar es cambiar el tipo de conversación, ya sea la que estamos teniendo con nosotros mismos o con las otras personas. Entonces aquí simplemente una reflexión acerca de las conversaciones internas. ¿Qué son esas cosas que tú te dices internamente? ¿Son cosas que normalmente te abren posibilidades o que normalmente te cierran posibilidades? Sí, darnos cuenta de lo que está en nuestra cabeza es algo, bueno, no sé cómo ni calificarlo, pero es que el estar en conciencia de lo que nos estamos diciendo, y si eso que nos estamos diciendo nos ayuda, o como dices tú, nos está debilitando, ¿cómo dijiste? Nos abre posibilidades. Nos abre posibilidades, eso me gustó mucho ese tema. Abre posibilidades o nos cierra posibilidades, es algo que puede estarnos haciendo conscientes del poder que estamos teniendo con esa conversación. Ahorita nos lo compartes después de la pausa también, porque sí se me hace algo muy, muy importante y básico en ese diálogo que también creamos mientras estamos escuchando, ¿no? O sea, diálogo interno de juicio, no sé, de estar analizando, diagnosticando a la otra persona cuando, bueno, o sea, eso no nos corresponde en este momento. Hasta que a lo mejor esta persona nos pide una opinión, entonces la podemos externar, ¿no? Teléfono en cabina 8000-2300. Estamos platicando con Javier Alard, coach ontológico, consultor empresarial, sobre el tema el arte de saber conversar. No te vayas. Estás escuchando Vivir con Pasión. Comunícate con nosotros. Teléfonos en cabina 8000-2300. Regresamos.
El arte de saber conversar es lo que estamos platicando el día de hoy con Javier Alar de Landa, coach ontológico, consultor empresarial. Y Javi, bueno, compartías este tema también de este diálogo interno y de todas estas palabras que nos vienen a nuestra mente, pensamientos, y cómo nos pueden estar abriendo posibilidades o cerrando posibilidades. ¿Qué hacer con estas conversaciones también, que no se acaban? Mira, ¿qué hacer? Yo mentiría si te digo que hay una manera de callarlas. Claro que existe la meditación, existen muchas cosas, claro, pero siempre estamos teniendo conversaciones. Lo importante, y yo creo que aquí el gran primer paso es notar que esas conversaciones existen. Simplemente no volverte esclavo de esos pensamientos, porque hay una frase que me gusta mucho que dice que un pensamiento siempre sigue al otro y sin interrupción, pero si tú no te das cuenta o si tú dejas que estos pensamientos se encadenen, tú te vuelves esclavo de ellos. Entonces, es simplemente como hacerte consciente de esto, notar esas conversaciones que tú estás teniendo. Y bueno, pues una manera, por ejemplo, cuando tú tienes un problema y que no ves en ese momento no estás viendo una acción posible, una manera de examinar esa conexión que hay entre el problema y la acción, o cierta situación y la acción, es explorar los tipos de conversaciones que pueden surgir a raíz de ese problema. Y aquí retomando un poco lo que me preguntabas de las conversaciones internas. Hay este tipo de conversación que en el coaching ontológico le llamamos la conversación de juicios personales. Y esta conversación, lo más importante es que esta no te mueve del problema o no te mueve de esa situación, sino que te deja ahí como que empantanado, ¿no? Esta puede ser, por ejemplo, me sucede algo, se me ponchó la llanta. Y entonces tú dentro de tu cabeza estás, es que a mí siempre me pasa lo mismo, yo tengo la culpa. Esto le llamamos, sí. Dentro de esa conversación existe el dominio de responsabilidad, que puede ser o la mamá que se le poncha la llanta, que inmediatamente empieza a hacer juicios de es que siempre mi hijo que no revisa el coche y que tal, ¿no? Sí. Cuando es personal yo le llamo autolatigazos, ¿no? Sí. Y cuando es hacia la otra persona, pues son juicios. Y dices, bueno, es que no solucionan nada. El típico es que te lo dije, yo siempre te digo que no haces esto, que el regaño que tú dices, bueno, ¿y para qué me funciona? ¿Para qué sirve esto? No está solucionando nada y nada más me está estresando más. Exacto. Entonces estas son las conversaciones de juicios personales, que es cuando tú empiezas a buscar responsables, o cuando, por ejemplo, lo quieres como globalizar. Por ejemplo, reprobé mi examen de matemáticas y digo, es que soy un tonto, no soy bueno para... Sí. Lo estás ya como globalizando sin poder decir, pues, en este momento no soy bueno en matemáticas, pero sí soy bueno en las otras cosas. O hoy no soy bueno en matemáticas, pero estoy aprendiendo. Entonces, esos son como todas esas conversaciones de juicios personales, y es importante notar en qué conversación estoy. Estoy buscando un responsable, o estoy como generalizando y juzgándome muy fuerte y diciendo que soy un tonto en todo, cuando quizás solamente hoy no soy bueno en matemáticas. Entonces, eso es importante, notar estas conversaciones, ¿no? Ser objetivo. Yo creo, ¿no? O sea, estar siendo como más objetivo en ¿cómo se puede decir? Pues a observarnos, aprender a observar nuestros pensamientos o ese diálogo interno, y darnos cuenta si ese pensamiento es objetivo y no le estamos agregando más, pues sí, como dices, culpabilidad o emociones que nada más nos están dañando, ¿no? Exacto. ¿Puede ser así? Sí, puede ser así. Y todo esto tiene que ver con las conversaciones internas. Entonces, esto es simplemente pues una manera de examinar qué conversaciones pueden surgir, y porque quizás cuando pasa algo y que no tienes una acción disponible o con una persona, pues que surgen conversaciones. Hay otro tipo de conversaciones que es la conversación para coordinar acciones. Y aquí es cuando tú quieres cambiar el estado actual de las cosas, que quieres cambiar lo que sucede. ¿Y cómo se hace? Pues a través de hacerle un pedido a la persona. Muchas veces no sabemos pedir. Sabemos dar, sabemos hacer muchas cosas, pero no sabemos recibir, y en esto está el pedir, que es un tema también que a mí me encanta, que es muy grande. De eso luego hablamos, Javi. El saber, la importancia de saber recibir y de pedir, porque mucha gente no sabe pedir. Piensan que no, uno piensa que no se lo merece, no piensan que, hemos hablado así, pero mini temas o subtemas en eso de mucha gente que le da pena, le da miedo, y sobre todo a veces por ese miedo al rechazo, me van a decir que no, voy a dar molestias, y bueno, y ahí va todo el diálogo interno
que nos creamos y que no nos atrevemos, como dices, a pedir o a recibir. Exacto. Entonces, como tú dices, muchas veces porque creemos que nos lo merecemos o porque nos creemos el superhéroe, que yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer todo solo, ¿no? Razón. Y cuando alguien tiene en su vida grandes sueños y grandes proyectos, siempre tienes que involucrar a más gente en este sueño. Y aquí es donde tú debes de saber pedir. Entonces, esto tiene mucho que ver también con las conversaciones. Hay veces que no conversamos porque no estamos dispuestos o no nos atrevemos a pedir, porque creemos que esto también nos hace vulnerables o que nos quita de esa imagen que somos yo me lo decía a mí mismo, el super Javi, ¿no? Cuando yo no sabía pedir y para mí fue todo un proceso y un trabajo que hice conmigo mismo de aprender a pedir ayuda y de simplemente involucrar a más gente en mis cosas. Y hay otra conversación otro tipo de conversación que a mí me encanta y yo creo que, a ver, aquí tú vas a tener también algo que compartir, porque eres mujer y que son como más quizá emocionales. Exacto. O más, ¿no? Entonces, la conversación para futuras conversaciones. Esto es muy importante y tiene que ver con crear el contexto adecuado para poder tener una conversación. Si la emoción no es la adecuada, de nada sirve tener el lenguaje adecuado. Y te lo voy a poner con un ejemplo para explicarme mejor. Hay veces que cuando las parejas tienen un problema muy fuerte o que tú te enojas con una amiga o algo así y de pronto se quieren como sentar a conversar y tener este diálogo, pero si el contexto emocional no es el adecuado, tú puedes tener todo el lenguaje armado, puedes tener en mente todo lo que le quieres decir y no va a funcionar. Entonces, esto es una conversación para futuras conversaciones. Es como, a ver, vamos a generar primero el contexto de la emoción. A mí, yo te lo decía a ti porque eres mujer, porque me acuerdo que un amigo me contaba siempre que tenía un problema con su esposa, que no podía conversar con ella hasta que ella se calmara. Y entonces primero tenía que tener una conversación acerca de su emocionalidad y de tranquilizarse, de cómo calmarse, para ya poder después entrar a la conversación en sí. Pero ¿cómo le hacía o cómo le haces para eso? Porque a nadie, yo creo que a nadie nos gusta que te digan tranquilízate. O sea, ¿de qué manera lograr poner o sea, darnos cuenta de ese contexto en el que estamos? Mira, y pasar a otra emoción. Sí, pues aquí es como que simple. O sea, si tienes, por ejemplo, alguna diferencia con una persona, un problema, pues no en ese momento decir, a ver, vamos a sentarnos a conversar, esta es mi opinión, esta es tu opinión. No, sino que tú simplemente lo puedes hacer notar. Oye, vamos a conversar de que la emoción en la que estamos en este momento, que de enojo o algo así, no nos va a funcionar. Entonces, ¿por qué no nos relajamos? Claro, no le puedes decir, oye, cálmate, estás vuelta loca. No. Pero eso es una conversación para futuras conversaciones. Muy es decir, bien. oye, mira, yo noto que estamos los dos muy alterados, que nuestra emoción ahorita es de enojo, entonces vamos a buscar después un espacio para hablar. Y ahí ya estás teniendo una conversación para una futura conversación. Perfecto. Sí, eso está genial, porque sí es cierto. En ese momento posiblemente ni siquiera vamos a arreglar nada hablando desde nuestra emoción, enganchado uno en enojo, el otro, no sé, tiene otro tipo de emoción que también nos está afectando. Luego resulta peor. Sí. Termina esa conversación, ni va a tener solución a lo mejor lo que vamos a hablar o vamos a discutir o vamos a querer mejorar en esa relación, sea lo que sea, y va a ser todo lo contrario, ¿no? Porque no logramos mantener o dominar esas emociones que lo que hacen es, pues, al contrario, crear más problemáticas, ¿no? Exacto. Javi, ya casi nos tenemos que ir. ¿Con qué nos despedimos? Es que este tema da para muchísimo. Da para muchísimo. Pues mira, simplemente decirte que las conversaciones son las que crean las relaciones personales, ¿no? Las conversaciones crean todas tus relaciones y me gusta mucho una frase que un coach me decía, dime cómo conversas y te diré cómo son tus relaciones. Wow. Y sí es cierto. Sí es cierto. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con esa frase porque te das cuenta, o yo he aprendido también de que los grandes conversadores son aquellos que ni siquiera son los que más hablan, sino los que mejor te escuchan. Cuando vemos o buscamos a alguien para platicar alguna situación, algún problema o algo positivo, emotivo, que te hace feliz, buscas al que te escucha. Exacto. Y buscas a esa persona, a ese amigo, que luego te das cuenta
que todo el mundo lo busca, porque es un gran amigo, es una persona que sabe conversar y que le interesa lo que le vas a decir. Así es. Javi, me encantó el tema, me gustó mucho, de verdad, y sé que a la gente que nos escuchó también, porque se lleva varias herramientas para aplicarlas en el día a día y a aprender este arte de saber conversar, que es cuestión de práctica, ¿no? Sí. ¿Dónde también te podemos localizar? Sí, mira, mi correo electrónico es javier.al@outlook.com y también tengo una página en internet que es www.javieralard.com. Alard se escribe ALLARD de dedo. Entonces, javieralard.com. Esa es mi página. Ahí pues hay algo de información también acerca de lo que escribo, algunos artículos, y por ahí me pueden contactar para también temas de talleres y conferencias. Y pues muchísimas gracias, Dinora, por la invitación. Disfruté muchísimo esta conversación. Muchísimas gracias. Yo también la disfruté mucho. Gracias, Javier Alard de Landa, coach ontológico y consultor empresarial. Y gracias a ti por habernos escuchado aquí en Vivir con Pasión. Te espero el próximo lunes en punto a las 4 de la tarde. Soy Dinora Delgado y te recuerdo, los resultados en tu vida son el eco de tus pensamientos y de tus acciones. Feliz fin de semana.